Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a ver en esta ocasión, ¿sí?, cómo es la detección de fallas en los equipos celulares una vez que nos llegan. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es una inspección ocular. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo cómo, ya lo hablamos en clases anteriores, tenemos que ver cómo recibimos el equipo. Y durante la recepción del equipo también tenemos que hacer una mínima investigación de lo que le ocurrió al equipo, tanto preguntándole al cliente como inspeccionándolo visualmente, ¿sí? Una vez que lo tenemos para reparar, ahí sí ya hacemos una inspección un poquito más profunda, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo primero que vamos a hacer es una inspección visual. ¿Qué vamos a hacer? Verificar si el equipo no se mojó. Hoy es uno de los grandes problemas la humedad en los celulares, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijarnos primero si los equipos, como en este caso, no tienen la marca de agua afectada. En el caso de este LG, por ejemplo, si llegamos a ver, tenemos en este lugar, ¿sí?, es de color blanco normalmente. Lo vemos afectado de color ya rojo, apenas rosado. Puede ser que haya tenido humedad en el lugar donde estuvo, ¿sí? Por ahí no se mojó directamente, pero sí la humedad lo pudo haber afectado. Acuérdense también que lo pueden encontrar en la batería, ¿sí? En este caso no se ve afectado, está de color blanco directamente, así que la batería no fue afectada, ¿sí? Ya tenemos una idea, por ejemplo, este equipo, llegó porque no está funcionando correctamente, está demasiado lento, tiene cuelgues y aparte no funciona lo que es el portaSIM. Cuando ponen el chip no reconoce el SIM, ¿sí? Entonces también tenemos que hacer una inspección, ¿sí?, ocular. Vamos a hacer un aumento para chequear los componentes. En este caso acá tenemos lo que es el portaSIM y sí, efectivamente se ve dañado, ¿sí? Vemos de un lado las tres patas, ¿sí?, los tres conectores del portaSIM, y del otro lado ya directamente no lo llegamos a ver, no están. Se ve dañada, acá falta un pedazo de plástico, por ejemplo, y obviamente no están los conectores, ¿sí? En este caso tendremos que realizar un cambio de portaSIM y seguramente una limpieza de la placa para mejorar el funcionamiento del celular, ¿sí? Vamos a hacer una inspección también en este equipo, ¿sí? Este equipo llega porque se reinicia también. Y bueno, lo primero que tenemos que ver, aparte del tema de humedad, ¿sí?, si encontramos el punto, en este caso ya no lo tiene, lo que tienen que ir chequeando también es este tema, ¿sí?, el tema de las etiquetas que vamos a ir encontrando. Ya lo hablamos también, ¿sí? Cuando generalmente encontramos un equipo con muchas etiquetas es porque pasó por muchos lugares, ¿sí? Obviamente por ahí el equipo ya está demasiado manoseado y las posibilidades de ahí de repararlo por ahí van bajando, ¿sí? Acá también tenemos la marca de agua, ¿sí? En este caso no se mojó aparentemente, está blanco. Vamos a realizar también, si por ejemplo el equipo no enciende, vamos a tratar de presionar el botón switch para ver si funciona correctamente, Si nosotros vemos que funciona correctamente, podemos presumir que el botón de encendido está funcionando correctamente. Si nosotros sentimos que está trabado, ¿sí?, que no es el switcheo correcto, ya puede ser uno de los problemas del encendido, si nos llega el equipo sin encender, ¿sí? Si sentimos que está trabado, que no hace el switch,
Lo primero que tenemos que ver es si carga el equipo, ¿sí? Vamos a probar con el cargador y vamos a ver si no enciende pero nos muestra carga. Esa sería una de las pautas, ¿sí? Lo dejamos un ratito y vemos si enciende. Si vemos que no muestra carga y tenemos un problema de switch, por ahí ya tenemos dos problemas quizás, ¿eh? No siempre la placa va a estar muerta. Muchas veces me ha pasado de que el equipo no encendió, o sea, no funcionaba el botón de encendido y tampoco funcionaba el botón de carga, disculpen, el pin de carga, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que hacer dos reparaciones para poder levantar el equipo. Bueno, ese sería lo primero que tenemos que hacer, una inspección visual del equipo para ver si no se mojó, si está muy golpeado, ¿eh? Si ustedes ven que obviamente llega el equipo y te dice, bueno, no enciende, no hace nada, obviamente tenemos que ver esto. Si está muy golpeado el equipo, no llega un celular así, obviamente que por ahí el problema es módulo, ¿sí? Acuérdense también de que si van a hacer un cambio de módulo, tiene que encenderse, tienen que escuchar sonidos, ¿sí? Bueno, este sería el primer paso en el caso de detección de fallas, ¿sí? O sea, los pasos de reparación, como llamo yo. El primer paso tenemos que ver si el botón de encendido está funcionando correctamente. Bueno, el segundo paso que tenemos que hacer para la reparación de un celular, en este caso es cuando un equipo sobre todo llega y no enciende, ¿eh? Más que nada es para que tengan en cuenta eso. Llega el celular, el cliente no sabe qué le pasó, se apagó, no tenemos algún indicio, tenemos que ir mirando. Ya vimos que, bueno, tenemos que hacer una inspección ocular. Primero, el primer paso de la reparación, digamos, de un celular muerto sería la inspección del botón de encendido, ¿sí? Simplemente al tacto. Y el segundo paso, bueno, es uno de los componentes principales del celular, que es la batería, ¿sí? Lo que vamos a hacer es chequear con el tester, que ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Vamos a sacar la batería del equipo. En muchos casos hay que desarmar, como en este, hay que desarmarlo completo el celular para poder llegar a la batería. En este caso es más sencillo. ¿Qué vamos a hacer? También una inspección ocular de esta batería. Tenemos que ver de que no esté inflada, ¿sí? Si la vemos levemente hinchada, bueno, es porque ya los materiales internos están caducos y bueno, hay que cambiar la batería directamente, ¿sí? Por eso es que el equipo tampoco quiere encender. También fíjense de no esté agrietada, muy dañada, le van a tocar baterías así que están demasiado dañadas y entonces por ahí también no hacen contacto, van a tocarle equipos en el cual la parte de los contactos, estos contactos dorados que son el positivo, negativo, sensor de batería y demás, están sulfatados, ¿sí? O muy sucios y entonces no pasa la corriente. Por eso el equipo no va a querer encender, ¿sí? Lo que vamos a hacer también es con el tester, ¿sí? Acuérdense, tester en 20 de corriente continua, ahí lo tenemos, vamos a hacer un zoom para que lo vean. 20 de corriente continua, ¿sí? Nunca va a salir de ahí para las mediciones básicas, ¿sí? Corriente continua, acuérdense, voltaje, la V de voltaje y las líneas de continuidad, ¿sí? Esta es corriente continua. Lo que vamos a hacer es tocar positivo y negativo en la batería. Y vamos a ver si esta batería tiene el voltaje necesario para poder encender, ¿sí? En este caso me está indicando que tiene 359, o sea, el equipo seguramente no quiera encender, pero la batería tiene una carga mínima como para que si yo lo enchufo al cargador, al equipo, me tiene que mostrar una imagen de carga, ¿sí? Yo pongo la batería y voy a tratar de ver si lo puedo ver eso, ¿sí?
Lo ponemos a cargar un segundito y ahí vemos, ¿sí?, que está el símbolo de carga apareciendo, o sea que el equipo está cargando. ¿Sí? Ahí inició y demás. Si yo mido la batería y esta batería me da 0 voltios, o un valor demasiado bajo como puede ser 1 volt, ¿sí?, esa batería seguramente va a hacer que el equipo, como puede ser en este caso, ¿sí?, yo enchufo y la batería quedó totalmente agotada. Entonces lo que tengo que hacer ya, como no muestra carga, es retirar esa batería, y acuérdense, con la fuente regulada vamos a revivir esa batería con 9 voltios, le vamos a dar unos toques, ¿sí?, de unos 20 segundos cada vez, 3 toques por lo menos, para ver si esa batería retoma la carga para poder continuar el trabajo del encendido del equipo. Si vemos que la batería, nosotros tratamos de revivirla y esa batería no quiere tomar la carga, lo que vamos a hacer entonces es ya el reemplazo de la misma. Muchas veces por ahí vamos a querer revivir esa batería y va a levantar temperatura, ¿sí? Significa ya que la batería también está dañada, ya necesitamos cambiarla, ¿sí? También tengan en cuenta que las baterías tienen un promedio de vida de 5 años como máximo, ¿sí? O sea, normalmente se dice que es un promedio de 5, pero bueno, duran menos por el mal uso del usuario. En este tercer paso que vamos a realizar ahora, ¿sí?, si vemos que la batería, por ejemplo, está buena, ¿sí?, y el equipo no quiere encender todavía, lo que vamos a hacer es tratar de chequear con la fuente regulada, para ver si enciende. La fuente vamos a colocarla con un voltaje de 4 voltios y medio como mucho, ¿sí?, 4,2 voltios. Con eso vamos a tratar de encender el equipo, ¿sí?, y ver si podemos revivirlo con el voltaje que le va a otorgar la fuente, ¿eh? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es descartar ya la batería directamente, porque si el equipo enciende con la fuente y no quiere con la batería, ya sabemos que bueno, tenemos que tratar de revivirla o reemplazarla. Pero bueno, acá en este tercer paso lo que tienen que ustedes ver también, como les decía, el tema de la inspección ocular, ¿sí? Si ven que el equipo se mojó, no vamos a realizar el tercer paso, vamos a realizar el cuarto, que sería el lavado de placa, ¿sí? Entonces acá ya midiendo con la fuente yo ya puedo saber qué le está ocurriendo al equipo, ¿sí? Si ese equipo está en cortocircuito, lo que estuvimos hablando con el tema de las herramientas. Si el equipo está en cortocircuito, si está briqueado, ¿sí?, o enciende normalmente. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya se los expliqué en una de las clases, vamos a ver positivo y negativo de la batería para ubicar, ¿sí?, el más y el menos, para ubicar el positivo y negativo también en el equipo. Entonces vamos a tocar positivo, negativo, y vamos a tratar de encender el equipo a la vez que vamos tocando positivo y negativo. El equipo vibró ahora, a ver si se llega a ver. Vamos a tratar de colocarlo un poquito mejor para que puedan verlo. Es difícil, ustedes, bueno, más que nada es tratar de, lo pueden hacer por ejemplo con algunos ganchos que vienen, algunos cables pulpo que traen unos ganchitos, ¿sí? Entonces ustedes pueden tocar ahí tranquilamente y a la vez mirar el equipo cómo trabaja. ¿Sí? Vamos a tratar de encenderlo. Ahí encendió. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el equipo prende
¿sí? Y que el problema es la batería. También con el método este de la fuente, ¿sí? Pueden descartar el tema de módulo, ¿sí? Si ustedes están en la duda, el módulo no da imagen, no se lo ve roto, no hace sonidos y demás, acuérdense, como habíamos charlado también en las clases anteriores, cuando la fuente me da valores, ¿sí? De consumo normales, ¿sí? Entre 0,10, 0,70 o 700 miliamperes, el equipo está, y esos valores obviamente suben y bajan, significa que está trabajando, que el equipo está funcionando correctamente. Ahí ya tendríamos que hacer, por ejemplo, un cambio de módulo, en este caso, por ejemplo, un cambio de batería, ¿sí? Este sería el tercer paso. Acuérdense también de verificar de que no esté mojado, porque ya directamente, si está mojado, no vamos a darle tensión nuevamente al equipo porque lo podemos terminar de quemar, ¿sí? Ya directamente ahí pasamos a lavarlo. Y lo que tiene de bueno es que ya también con el tercer paso descarto el primero, ¿sí? Que es el botón. Si yo tenía una duda con el botón y presiono y enciende el equipo, el botón ya no es, por supuesto. Y ya descarto también el tema de la batería. Yo ya sé que es revivir la batería o reemplazarla. Como cuarto paso, ya vamos a pasar a lo que es el termolavado, ¿sí? O limpieza, ¿sí? Con alcohol isopropílico, cepillo, por lo menos, ¿sí? Todo dependiendo de la gravedad del equipo. Si está muy sucio, muy sulfatado, ya directamente vamos a pasar a la bate ultrasónica porque va a ser una limpieza en profundidad del equipo. Acuérdense, como también les dije en las clases anteriores, la batea, usarla al máximo de tiempo, con que cubra la placa de alcohol es suficiente, no es necesario llenar la batea. Y laven la máxima cantidad posible para que el trabajo, digamos, surta efecto, ¿sí? Todo depende también de lo que haya hecho el cliente. Muchas veces te traen el equipo y te dicen, bueno, sí, no sé qué le pasó o se mojó ayer y bueno, resulta que ese ayer era un año atrás, se tiraron al mar, el agua salada es muy dañina para el tema de la electrónica, genera sulfato muy rápido, óxido, entonces puede dañar permanentemente la placa. Sin tener en cuenta también que bueno, el cliente por ahí lo quiso rescatar por sus medios al celular y bueno, lo puso en arroz, lo secó por fuera nada más con un secador de pelo y demás. No es el trabajo que corresponde, porque bueno, por ahí te va a decir, sí, anduvo un rato, anduvo un tiempo, unos meses y después no prendió más. Si te llega a dar esa pauta, significa que ese equipo fue mal trabajado, mal lavado y obviamente al usarlo se terminó de quemar, se terminó de dañar, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil poder rescatar ese equipo. Ahora, si ustedes ven y que o el cliente te dice que realmente que se mojó hace poco, las posibilidades son más altas, ¿sí? Generalmente también te dice, mira, lo puse en arroz, lo dejé cargando toda la noche a ver si levantaba y demás, y bueno, eso también, el equipo estaba en cortocircuito y ¿qué hizo el cliente? Al ponerlo a cargar, lo siguió quemando, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un lavado. Acuérdense, ¿sí? De inspeccionar, vamos a ver la placa, y vamos a tratar de chequear. Por ejemplo, esta está bastante sucia. Si ven acá, si se llega a ver, los componentes se ven como una sal, como una suciedad blanca. Bueno, eso es sulfato, ¿sí? Vamos a ver si enfoca mejor. Si ustedes ven ese sulfato dando vuelta en los componentes, o ven los componentes opacos, como en este caso, ¿sí? Ya saben que bueno, fue afectada por la humedad. Manchas blancas van a encontrar. Revisen los conectores también si no están de color blanco, ¿sí? O de color verde, azul, eso es sulfato.
traten de limpiar la placa completa, ¿sí? Al limpiar la placa completa, lo que vamos a realizar es, si quieren y todavía no tienen la batea, ¿sí?, con el alcohol vamos a limpiar toda la placa, ¿sí? Vamos a, ¿sí?, limpiar en forma circular, de arriba hacia abajo, de costado, sin miedo, toda la placa, ¿sí? Lo van a hacer las veces que sean necesarias, ¿sí?, hasta que ustedes vean, ¿sí?, hasta que se vea visualmente. Ven al componente que les decía, ahí ya empezó a desaparecer la suciedad, ¿sí? Estaba blanco ahí. Bueno, traten de que no haya nada dando vueltas que pueda hacer un cortocircuito en la placa. Una vez que limpiamos, ¿sí?, vamos a secar con aire caliente. Si no tienen la estación de soldado todavía, no importa, un secador de pelo, por lo menos 5 minutos, ¿sí?, de un lado y del otro de la placa, hasta que se evapore completamente el alcohol, ¿sí? Este proceso lo pueden repetir varias veces, ir probando a ver si el equipo puede levantar. Pero recuerden, si ustedes tienen un equipo muy dañado, lo ideal en este cuarto paso es lavar con batea ultrasónica. Las posibilidades de levantar ese equipo van a ser mucho más grandes, ¿sí? Y también van a ser duraderas, ¿sí? Un equipo, no es lo mismo levantar un equipo con un cepillo y alcohol que levantarlo con la batea ultrasónica. Generalmente la batea realiza el trabajo en profundidad y es seguro de que una vez que levanta el equipo no presente otras fallas a futuro. Obviamente depende si hay algún componente quemado o no, ¿sí? Acuérdense que el tema de lavado, ¿sí?, es una recomendación mía, ¿sí? Traten de cobrarlo igual al trabajo porque van a gastar alcohol. El alcohol isopropílico está bastante caro, ¿sí? El proceso va a ser tedioso porque van a lavar varias veces, ¿sí? Tienen que lavar, probar. Entonces, por ejemplo, el lavado, cuando llega el cliente le dice, mira, el lavado de por sí, el proceso químico de lavado del equipo, por los componentes que necesito para poder trabajarlo, te va a salir, un ejemplo, ¿no?, 500 pesos. El proceso, ¿sale o no sale el equipo? ¿Sí? Si no sale el trabajo, se cobra igual 500 pesos, y si sale, 1500, ¿sí?, sale andando el equipo. Trabajan de esa forma porque muchas veces le van a dar equipos que están demasiado dañados, el cliente no te lo dice, y vas a trabajar innecesariamente gastando todo lo que es alcohol y bueno, tiempo, que es muy valioso. Bueno, el quinto paso de reparación, ¿sí?, eso también lo tienen que ir viendo a medida que va llegando el equipo, ¿no? Si ya viene el equipo directamente y te dicen, mira, el celular se queda en el logo, o el equipo se reinicia constantemente, ¿sí?, que son las causas típicas de un problema de sistema operativo en el celular, vamos a recurrir a lo que es el flasheo o reinstalación del sistema operativo del equipo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en varias clases, ¿sí?, ya para la segunda parte de lo que es este curso, ¿sí? Entonces, si nosotros hicimos un lavado, ¿sí?, del celular y por ejemplo arrancó pero se nos queda en el logo, ¿sí?, no avanza de ahí, lo primero que tenemos que recurrir, ¿sí?, se los voy a dejar y también lo vamos a ver específicamente por modelo y por marca en las próximas clases. Vamos a hacer lo más sencillo, ¿sí?, que nos puede llegar a tocar en el caso de reparación de software, ¿no?, que es por ejemplo un hard reset. En el caso de este A20, ¿sí?, un hard reset es volumen subir más el encendido con el equipo apagado, ¿sí? Cuando enciende ese equipo vamos a ver si podemos acceder al menú recovery del celular, ¿sí? Ahí estamos accediendo. Este menú recovery, como lo ven acá, después se los voy a explicar obviamente en las clases de software. Vamos a ver diferentes
¿Sí? Acá por ejemplo me dice, el 10 es sistema operativo, tiene un Android 10, la versión de seguridad de ese equipo, y acá tenemos el modelo, ¿sí? A205, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en próximas clases. Y acá tenemos las opciones, ¿sí?, de recuperación. Tenemos reiniciar sistema, reiniciar en bootloader, aplicar actualización desde ADB, etcétera, ¿sí? Los más importantes, por ejemplo, son Wipe, Data Factory Reset, ¿sí?, el cual me va a hacer una limpieza del sistema y yo voy a ver si después del lavado el equipo llega a arrancar correctamente, ¿sí? Muchas veces para levantar un equipo nosotros lo que vamos a tener que hacer son varias reparaciones, ¿sí? No solamente una. Por ahí nos va a tocar lavar y después tener que reinstalar el sistema, porque con el lavado el celular, o sea, con el equipo mojado, ¿sí?, por el tema de la humedad, quizás me colgó o puso en corto temporalmente, por ejemplo, a la memoria, CPU, y eso afectó al sistema operativo, ¿sí? Al afectarlo hace que no inicie, ¿sí?, que se quede, por ejemplo, en este caso siempre en Samsung, ¿sí? Vamos a recurrir al hard reset o al flasheo. Ya lo vamos a ver en próximas clases. Bueno, y en un sexto paso, ¿sí?, el sexto paso de reparación básica, ¿sí?, porque después tenemos, bueno, reparaciones más avanzadas que son ya para un segundo y un tercer nivel. En este primer nivel vamos a ver ya también la próxima clase, justamente seguida de esta, el tema de resoldadura, ¿sí?, que sería el sexto paso, resoldadura de placa, o también conocido como reflow, o rework, que simplemente no, porque bueno, es un trabajo que hay que realizar obviamente, es de resoldar ciertos componentes que estén fallando, ¿sí? Si nosotros tenemos la pauta según de lo que nos dice el cliente, ¿sí?, si viene el cliente y nos dice, mira, se cayó y dejó de dar imagen, tenemos que chequear si es el módulo, y si vemos que cambiando módulo no quiere dar imagen, ya tenemos que resoldar la placa, porque ese golpe también afectó a lo que sería la placa base o placa madre, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver y cómo identificar cada uno de estos componentes que están dentro de la placa, ¿sí?, sin necesidad de diagramas, como para tener una idea y hacer un trabajo rápido, ¿sí? Básicamente el reflow, entonces si tenemos la pauta, vamos a ir y vamos a otorgar calor, ¿sí?, en la placa con la estación de soldado, y al fundir las soldaduras, porque obviamente según por el golpe se habrán quebrado, ¿sí?, tenemos lo que se llama una soldadura fría. Al resoldar nosotros vamos a volver a fundir cada una de las patas o bolitas de estaño que contienen muchos de estos componentes, y vamos a hacer que vuelva a tener la función perdida, ¿sí?, sea o no encendió, o sea que, por ejemplo, te dice, mira, se golpeó y dejó de andar el wifi, o se golpeó, dejó de andar la cámara. Nosotros lo que vamos a hacer es identificar dónde está ese circuito, ¿sí?, para poder trabajar esa zona con aire caliente, ¿sí? Los valores y los circuitos que tenemos que ir trabajando lo vamos a ver en una próxima clase, ¿sí?, para ya verlo más en detalle, ¿sí? Así que vayan recordando. Ya vamos, este sería el sexto paso, ¿sí? Son 7 los pasos, ¿sí? Ya vimos, el primer paso es chequear el botón de encendido, ¿sí?, si el botón está funcionando correctamente. Segundo paso, chequear la batería, si tiene el valor correcto, que es normalmente 3,6, 3,7 voltios, ¿sí? Si tiene esos valores, ya vamos directamente a probar con la fuente regulada, ¿sí? Si con la fuente regulada el equipo quiere encender o enciende, ya sabemos que vamos a descartar
primero, el primer paso se descarta porque el botón está funcionando, y segundo, ya sabemos que si arranca el equipo con la fuente, el problema viene por la batería, ¿sí? También recuerden que antes de realizar el tercer paso, tenemos que ver si vamos a realizar el cuarto, ¿sí? Que es el tema del termolavado, ¿sí? O lavado de placa. Si nosotros vemos, como lo había comentado, las etiquetas de que tornasol o que cambian de color, digamos, por la humedad, las vemos rojas, por ejemplo, en vez de estar blancas, ya no vamos a dar la atención con la fuente, sino lo que vamos a hacer es lavar el equipo, ¿sí? Si realizamos el lavado del equipo y arranca perfecto, buenísimo, pero por ahí, en muchos casos, vamos a tener que realizar el quinto paso, porque por ahí el equipo arrancó a medias, ¿sí? Y vamos a tener que reinstalar el sistema operativo de ese celular. También, si el cliente les dice, che, mira, estaba actualizando el equipo, me quedé sin batería, se quedó colgado o no inició más, ¿sí? Ya vamos a ver los diferentes casos según marca y modelo, y ahí, bueno, ya directamente tenemos la pauta y vamos al paso 5 directamente, ¿sí? Si el cliente no sabe lo que le pasó al celular, vamos haciendo paso a paso. En el caso este de la resoldadura, que vamos a ver bien los valores y circuitos a trabajar, también si tenemos la pauta y el cliente nos dice, mira, se golpeó y pasó tal cosa, ya vamos al sexto directamente. Si no tenemos ningún indicio, bueno, vamos haciendo uno por uno, ¿sí? Nos quedaría un último paso que lo vamos a ver ahora en unos segundos. Bueno, hasta ahora nosotros estuvimos viendo el tema de los pasos de reparación, ¿sí? A la hora de que un equipo no llega, ¿sí? Y no sabemos qué tiene, o el cliente no sabe qué le pasó y no enciende, ¿sí? Bueno, uno por uno, los pasos que normalmente se realizan en cualquier taller o negocio de reparación de celulares, ¿sí? Se hacen los primeros 6 pasos, ¿sí? Que vamos a repasar ahora. Primero, botón de encendido, ¿sí? Ver si el botón a simple tacto nos funciona. El segundo paso, acuérdense, batería, medir con el tester en 20 de corriente continua si esa batería tiene los valores necesarios para hacer encender el equipo. Si no los tiene, vamos a tratar de encender ese equipo en el paso 3 con la fuente regulada en 4 voltios, 4 voltios y medio como máximo. Pero antes de realizar ese tercer paso, vamos a hacer una inspección, que ya tuvimos que haber hecho al principio igualmente, de si se mojó el celular, ¿sí? Si se mojó ese celular, no vamos a hacer el tercer paso, vamos a realizar el cuarto, que es el termolavado, ¿sí? Si vemos que con el termolavado no levanta ese equipo, o levantó pero levantó a medias porque se queda en el logo, vamos a pasar al quinto, que es el flasheo, ¿sí? El flasheo o el reseteo del sistema operativo. Muchas veces con un reseteo podemos levantar ese sistema, y si vemos que con el reseteo no se puede, ya pasamos a la reinstalación del sistema operativo, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya en las próximas clases también. Viendo que con esto no podemos solucionarlo, quizás tengamos que realizar el sexto paso, que es el tema de la resoldadura o reflow en placa, ¿sí? También próxima clase tenemos que identificar el circuito a reparar según la falla, como ya lo había comentado. Si se golpeó y perdió el Wi-Fi, voy a tener que buscar el circuito de Wi-Fi para resoldarlo. Hay otro tipo de soldadura más avanzada, que ya es para otros niveles de curso, que es el revaling, por ejemplo, ¿sí? El revaling consiste ya directamente no en resoldar el componente solamente, sino ya en el cambio de las soldaduras, ¿sí? Por soldaduras nuevas de ese componente, y reinstalarlo para que quede perfectamente, o ya directamente el cambio de desintegrado si se llegó a dañar. Eso es ya más avanzado. Y ya el séptimo paso, ¿sí? Que ya no se realiza en cualquier lado, ya es un poco más complicado. Hay que tener conocimientos de electrónica para poder realizarlos y estar avanzado en el tema de la soldadura,
que es la microelectrónica, ¿sí? En celulares vamos a encontrar lo que es la microelectrónica. ¿Por qué microelectrónica? Porque bueno, es la electrónica convencional, pero aplicada a celulares o componentes de hoy en día, que cada vez vienen más pequeños, ¿sí? Y bueno, obviamente más difíciles de trabajar. Como ustedes ven, en una placa muy pequeña vamos a encontrar muchísimos, cientos de componentes que están todos interconectados entre sí. Entonces nosotros con la microelectrónica lo que tenemos que hacer es aprender a realizar mediciones de estos componentes, ¿sí? De estos pequeños componentes, y también el tema de, bueno, obviamente el reemplazo, ¿sí? De ellos, ¿sí? Vamos a ver que hay cientos de estos componentes dando vuelta entre diodos, capacitores, resistencias, bobinas, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, cristal oscilador, ¿sí? Bueno, circuitos integrados que ya son en sí circuitos que ya están encapsulados, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente estamos hablando de algo mucho más avanzado y que es el séptimo paso. Pero bueno, para poder realizar el séptimo paso tenemos que tener por lo menos los primeros 6 incorporados a la reparación. Una vez que ya tenemos el conocimiento y podemos realizar cada uno de esos pasos, ya el séptimo sería lo que nos quedaría, ¿sí? Pero bueno, como siempre digo, vayan despacio, vayan comprando las herramientas básicas, ¿sí? Porque obviamente lo que es la reparación en microelectrónica nos va a llevar a tener herramientas mucho más avanzadas también, ¿sí? Aparte del conocimiento, que va a ser un conocimiento avanzado, vamos a tener esas herramientas más caras también. Por eso, por suerte, hoy en día el 70% de los trabajos son normalmente lo clásico que vamos a ver en este nivel, que va a ser cambio de módulo en porcentaje muy alto, pines de carga, ¿sí? Vamos a ver también el tema de flasheo, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sacar cuenta de Google, equipo que se quedó en el logo, se olvidaron el patrón, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver ya en este curso, próximas clases. Y una vez que tengamos todo incorporado, sí, ahí ya podemos tratar de realizar un segundo nivel para reparaciones más avanzadas.